Los saludamos, amigas y amigos, y tenemos en esta ocasión el privilegio de volver a tener con nosotros al doctor Guillermo Rosabal, director del CIEDIN, y un montón de otras cosas interesantes. Algunas las hemos hablado aquí, pero él acaba de estar en representación de la universidad en México, y en México quien fue el director del programa oficial no del COVID, sino de la anterior dolencia respiratoria, estuvo hablando de que el uso del cubrebocas es una medida de prevención, no cura a nadie de nada, evita, y en la época de los fríos ayuda para que haya menos infecciones respiratorias, de manera que no importa lo que digan las autoridades, yo cada vez que pueda usaré mi cubrebocas. Voy a retirarlo ahora porque tenemos que hablar con el doctor, y además lo quería hacer para invitarlos a que cada vez que puedan, si así les place, usen el cubrebocas, que es una medida de salud como lavarse las manos. Ya dije, don Guillermo, que usted representó a la universidad en una actividad de libros de la UNAM. Acaba de tener hace poquitas días o semanas una actividad aquí en el propio campus, y los libros son en este periodo de su vida. Exactamente. Juan Rafael, muchísimas gracias por invitarme de nuevo al programa. Un placer compartir con usted y con la comunidad que nos ve los logros y los retos en el CIEDIN. Efectivamente, hay dos grandes eventos que valdría la pena compartir en este momento. Son muy recientes y me voy a referir primeramente a la Feria Internacional del Libro de los Universitarios y las Universitarias, Filuni 2022, una feria que organiza la UNAM de México. En esta feria, la Universidad de Costa Rica fue una de las dos invitadas de honor. La otra invitada de honor fue la Universidad Complutense de Madrid. Para quien no tiene conocimiento de ferias, ¿qué implica o qué significa ser una invitada de honor? Implica que tendríamos los stands de privilegio, es decir, stands muy grandes, muy vistosos. Tendríamos preferencia en cuanto a una programación que se nos solicita llevar, llamada programa cultural. Y bueno, durante las semanas y los meses previos a la feria se hace divulgación de las universidades, de sus investigaciones, de su estudiantado, de sus líneas de acción. Esta feria representó un gran reto para nosotros porque usualmente las universidades que son invitadas de honor viajan 1 o 2 años antes a la sede de la UNAM y al Centro de Exposiciones y Convenciones, la sede física de la Filuni, para conocer el lugar y para comenzar toda la logística. Nosotros no pudimos hacer eso por motivos obvios, la pandemia. De hecho, esta participación en Filuni estaba pensada para 2021 y no se pudo hacer. Se intentó, por instancias de la UNAM, hacerlo en formato semipresencial y representó un gran reto logístico para nosotros. Después, UNAM desistió del formato semipresencial y pudo garantizar que ya con la llegada del estudiantado presencialmente en agosto de 2022 iba a ser posible hacer una Filuni presencial. En este caso fue la 4ª Filuni. ¿Y por qué 2 universidades invitadas de honor? Si usualmente es una universidad o un país quien se invita de honor a una feria.
porque como no se pudo hacer en 2021, quisieron reunir 2 universidades en la, digamos, reapertura de la Filuni. Nuestra participación consistió en lo que se hace usualmente en una feria, en presentar y divulgar nuestros textos, el fondo editorial del CIEDIN, pero hicimos una selección entre personal, conformamos un equipo con personas de diferentes secciones del CIEDIN y llevamos más de 500 kilos de carga en libros, más de 300 títulos y más de 1000 y pico ejemplares. Vendimos más de la mitad solo en la feria, lo cual en un evento de este tipo y de tan corta duración, porque la feria comenzó el 30 de agosto y terminó el 4 de septiembre. En ese lapso vendimos más de la mitad de nuestro fondo editorial solamente en el sitio y dejamos con nuestro representante o nuestro distribuidor en México el resto del material para que se siga colocando en la Feria de Guadalajara y directamente en comercialización con bibliotecas de universidades y casas de estudio de México. Excelente. Debo mencionar también como un rasgo distintivo que quisimos hacer algo diferente a lo que se hace en la participación en las ferias. Usualmente se hacen presentaciones de libros, los libros son el centro, ¿sí? Y firmas de autores. Nosotros quisimos, bajo los ejes temáticos que nos propuso la UNAM, llevar talleres para el estudiantado de la UNAM. Los ejes temáticos de esta Filuni eran género y equidad, postpatriarcado y postpandemia, y juventudes. Y bajo estos 3 ejes llevamos talleres dictados primordialmente por personas docentes interinas jóvenes de nuestra universidad. Excelente, vamos a pedirle al canal que nos invite a continuar con el siguiente segmento. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, escuchando la exitosa visita de la UCR y del CIEDIN y su CIEDIN a la UNAM en México. Y la UNAM debe ser, y si no, por ahí anda, la urbe más extensa de Hispanoamérica, y una de las mayores del mundo, de manera que hay muchas cosas que decir sobre, como decíamos los que éramos de ahí alguna vez, Chilangolandia, pero no lo diremos porque no vinimos a hablar de eso. Bueno, le comentaba antes del corte que llevábamos un programa cultural de parte de la UCR al estudiantado de la UNAM, específicamente al estudiantado meta de la feria, que tiene entre 16 y 18 años y que usualmente está en las llamadas prepas de la UNAM. Decidimos, como comenté anteriormente... Una notita de pie de página. Las prepas de la UNAM son los 2 últimos años de la secundaria de aquí, nada más. O sea, parten la secundaria en los 3 primeros años y luego los 2 años finales, y esos 2 años finales normalmente tienen lugar en un sitio separado y con mucha frecuencia estos son regentados o cuasi organizados por universidades, con lo cual sería una especie de equivalente de estudios generales. Estudios generales no es el primer año, sino que son los 2 últimos años para nosotros la secundaria. Nada más para dar el contexto. Muchas gracias por hacer la aclaración. Nuestro programa cultural consistió en talleres dirigidos a este estudiantado. Esto nos lo pidió la UNAM y bajo los 3 ejes temáticos que mencioné anteriormente, y los voy a recordar: género y equidad, pospatriarcado y pospandemia, y juventudes. Llevamos un taller de autocuidado en pospandemia, un taller de masculinidades positivas, un taller de danza afrocaribeña, un taller sobre musicar, un tema que he traído yo acá. Ese taller lo impartí yo queriendo dar el ejemplo que el director de una de las universidades invitadas de honor iba a participar como docente. Y tuvimos también una muestra de cine costarricense que curó
y lideró María Lourdes Cortés, quien no es una docente interina ni una docente muy joven, como las otras personas docentes que participaron dando los talleres. Llevamos también a un colectivo llamado Colectivo Abierto, formado por una actriz, una profesional en artes dramáticas y una diseñadora, dos de las cuales también eran profesoras interinas, presentando el desmontaje del espectáculo escénico Manifiesto para mientras llega el barco, que trata en términos generales sobre la mujer esperando la vejez. Y bueno, este programa cultural implicó que nuestras personas docentes, especialmente estas jóvenes interinas, que de alguna manera han dado muestra que hacen un trabajo innovador y también hicieron algún tipo de trabajo con el personal del CIEDIN, se conectó con esta población de las prepas de la UNAM. Y desde todo reporte, desde todo punto de vista, todo esto que llevamos como programa cultural fue un acierto y fue muy bien acogido. Debo recordar que en la Filuni, para hablar en términos del éxito, se estima que llegaron más de 34,000 personas visitantes, pero sobre todo jóvenes. Participaron más de 300 sellos editoriales y ahí estaba la UCR con su bellísimo stand que muchas personas no costarricenses nos dijeron es el más hermoso y el más vistoso de toda la fiesta. Y es importante mencionar que esto fue posible gracias al apoyo financiero de la Rectoría y también al apoyo financiero del Centro de Estudios Mexicanos. Nuestro amigo don Carlos Valdés, que ha sido el segundo director de ese centro, pues es un frecuente invitado acá y tiene gran entusiasmo por las tareas de hermandad de las dos universidades. Y bueno, ¿qué hay después de la Filuni? Un montón de tareas, un montón de cosas pendientes. Comentábamos detrás de cámaras, antes de iniciar el programa, que en el formato de la Filuni hay unos espacios para negociación, para encuentros entre todas las personas del mundo del libro, editores, editoras, distribuidores, imprentas, promotores, informáticos, donde nos encontramos, hablamos de necesidades y de posibles negocios. Y hubo varias ofertas muy interesantes para la editorial de la Universidad de Costa Rica. Entonces nos traemos esa tarea de vuelta. Y mientras tenemos esa tarea pendiente, nomás llegando de la Filuni, teníamos a cargo un mega evento que acaba de culminar en la ciudad universitaria Rodrigo Facio. Se trata de la primera fiesta del libro organizada por la editorial de la UCR. Debo aclarar que en el pasado, antes de pandemia, era común tener un stand solo de la editorial a inicio de cada uno de los 2 semestres del año lectivo. Esta vez no fue así. Tuvimos una feria que le pusimos fiesta porque su carácter no era solo exhibir productos, venderlos, presentar personas autoras, hacer firmas de libros, ofrecer descuentos, sino que queríamos encontrarnos. ¿Quiénes nos encontramos? El sector público y privado editorial del país, en 400 stands. Por primera vez la UCR reunió a este sector para que empezáramos a dialogar cómo nos fue en la pandemia, cómo nos estaba yendo y cómo, sobre todo, podemos aliarnos y unirnos para salir adelante ahora, independientemente que seamos públicos o privados. Excelente. Y exhibieron el decálogo, no se llamaba decálogo, las ideas suyas en 3 niveles de cómo interactuar con los colaboradores en distintas instancias, que fue tema de la más reciente visita suya a Economía y Sociedad. ¿Salió ese tema o fue libros propiamente dichos? Se dio en la práctica, porque nos encontramos personas con costumbres, valores, capitales, fondos editoriales, costumbres, lenguaje muy diferentes y tuvimos que interactuar y ver cómo hacíamos para que unos no tuvieran mayor prominencia que otros, para que todos nos sintiéramos muy bien y hubo que hacer negociaciones.
fue todo desde el punto de vista práctico. Aprendimos mucho, tanto las personas invitadas como las personas organizadoras, y ya estamos trabajando en idear la segunda fiesta del libro. Y debo acotar que esta fiesta lleva un eslogan muy importante: solidaridad y resiliencia en pospandemia. Con eso queríamos hacer la diferencia a cualquier otra feria, que esta tenía como orientación dar muestras de solidaridad. La primera muestra de solidaridad que quisimos y tratamos de dar fue no cobrar costo del stand a las personas participantes. Y bueno, y la solidaridad y resiliencia también fue evidente cuando tuvimos que dialogar y negociar para ver cómo todos podríamos beneficiarnos de ese evento que estaba teniendo lugar. Esta fiesta del libro se llevó a cabo del 26 de septiembre al 1 de octubre. Y seguiremos hablando de ese tema en el tercero y último segmento de esta nueva visita suya a Economía y Sociedad. Continuamos. Ya tenemos 2 eventos en los cuales ha habido una presencia creativa, activa y con consecuencias de acción social. Uno de los mandatos de esta institución. Estamos también en otra parte del mandato de acción social, que es 15 UCR. ¿Qué otras tareas se han realizado y qué planes hay? Y nos queda un último segmento para terminar, doctor Rosabal. Bueno, como comenté en el segundo segmento, de Filuni nos traemos muchas tareas. De la Feria Internacional del Libro de los Universitarios y las universitarias, nos traemos encuentros con personas editoras, con personas propietarias de imprenta y con universidades que están interesadas en hacer coediciones con la editorial de la Universidad de Costa Rica, y tenemos que ver todas esas propuestas que nos hacen para innovar en el tema de la impresión, en el tema del manejo de los datos, de los metadatos, en el tema del acceso libre. Entonces, lo que quiero compartir es que la experiencia en Filuni fue abrumadora en un buen sentido, en que encontramos muchas posibilidades que en este país todavía no se habla de ellas. Obviamente México tiene un ambiente mucho más desarrollado y una gran tradición y un camino muy largo ya andado en este tema del mundo del libro. Entonces tenemos pendientes analizar todos esos retos, y digo que son retos porque tenemos que ver cómo compaginamos eso o cómo lo adaptamos o logramos que suceda en medio de tantas restricciones y tanto burocratismo que tiene la administración universitaria, y estamos tratando de verlo con ojos muy positivos. También quería comentar que está pendiente, pero ya comenzó, que nos dimos cuenta que la gente estaba ávida de ferias, que la gente sigue comprando libros y que la gente quiere este tipo de eventos. Nos dimos cuenta, primero desde el punto de vista material, porque por razones muy obvias no puedo decirlo en cámaras, pero tuvimos unas ventas que nunca había tenido la editorial en su librería. Y quiero mencionar aquí la librería porque creo que en el programa anterior que estaba acá, yo le contaba, y creo que el público debe conocerlo, cuando yo asumí la dirección del CIEDIN en noviembre de 2020, la librería física UCR, porque hay una librería virtual también, la librería física estaba ya en números rojos, y personas incluso muy allegadas o que tenían que ver con la editorial y hasta tenían poder de decisión o voz y voto en lo que se hace, decían ciérrenla. El 5 de abril de 2021 la reabrimos con menos personal porque hubo que despedir personal durante la pandemia. No me encontré ninguna política ni ningún plan para levantar la librería y tuvimos que pensar en algo. La reabrimos el 5 de abril de 2021 bajo el lema "Nos reencontramos para escribir un nuevo capítulo". Y eso es lo que estamos tratando de hacer.
Ese lema incluso se trabajó con un profesional en promoción de la salud para que reflejara lo que estábamos tratando de hacer. Y bueno, eso fue en abril de 2021. Abrimos la librería solamente 3 mañanas. Incorporamos personal de la sección de comercialización y la sección de impresión del CIEDIN, personal que no estaba acostumbrado a trabajar en librería ni en atención al cliente, y ya para este segundo semestre, más bien para el primer semestre de 2022, abrimos ya 5 mañanas y esperamos que en 2023 podamos abrir a tiempo completo. Traigo a colación el tema de la librería porque es un tema del que no se habla mucho y es importante saber que levantamos la librería en números, en ventas. Con la ayuda de la Rectoría la hemos levantado levemente en cuanto a constitución de personal especializado y vamos para adelante. Entonces, quisiera enfatizar y tal vez como a manera de una conclusión que tenemos 3 grandes logros que compartir en este momento. La Filuni como invitada de honor, a pesar de la pandemia, a pesar de una cancelación, con un formato muy nuevo porque llevamos un programa cultural mayormente constituido por personas jóvenes interinas que lograron compartir su trabajo allá e impactar a la población meta. El segundo, la fiesta del libro, que nunca la UCR había llevado a cabo un evento de este tipo y mucho menos reuniendo a sector editorial independiente y a sector público. Y vamos adelante con la librería UCR. Y tal vez anticipar que en el CIEDIN estamos haciendo algunos cambios que son necesarios con el espíritu de los tiempos y sobre todo habiendo venido de Filuni y que compartimos con tantas editoriales, nos dimos cuenta que hay muchas cosas en las cuales renovarse. Y estamos renovando en este momento la imagen gráfica de divulgación y la imagen gráfica de portadas de libros también. Me parece que además decía alguien que no viene al caso, yo logré tantas cosas porque caminé en hombros de gigantes. Bueno, guardadas las limitaciones, usted interactuó, CIEDIN interactuó, UCR interactuó en el inmenso DF con gigantes y no tan gigantes, para no discriminar a los no gigantes, y me parece que ahí hay un cometido y nos debe quedar un último minuto, doctor Rosabal. Bueno, es aprendizaje lo que nos trajimos de Filuni, es aprendizaje lo que hemos desarrollado con la celebración de la primera fiesta del libro, Solidaridad y Resiliencia en Pospandemia, es aprendizaje lo que hemos tenido tratando de levantar la librería y nos mantenemos abiertos a seguir aprendiendo para mejorar para una institución pública, la Universidad de Costa Rica, por medio de algo que es lo que probablemente muchas personas en la sociedad llegan a percibir o a recibir de la Universidad de Costa Rica, sus libros. Excelente. A las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR y de nuevo muchos éxitos, doctor Rosabal. Muchísimas gracias.